en medio de las pruebas y renueva en nosotros el compromiso de vivir como verdaderos discípulos tuyos. Que tu cruz sea para nosotros fuente de conversión, esperanza y vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. De inmediato vamos a dar paso a la meditación de la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está a cargo del Padre Luis Ramón María Polanco, párroco de la parroquia San Pablo Apóstol. En esta primera palabra de Jesús en la cruz, lo vamos a iluminar desde el bautismo, que nos llama a vivir también el perdón que nace de la cruz. La primera palabra de Jesucristo en la cruz no fue de dolor, ni de reproche, ni de condena. Fue una oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese instante supremo, clavado, humillado, abandonado, Cristo no interrumpe su misión, la lleva a plenitud, como afirma José Luis Martín Descalzo. Estas palabras constituyen el momento culminante del amor cristiano, donde el perdón se convierte en el acto más alto de redención. Pero este misterio no es solo para contemplarlo, es para vivirlo. El bautismo no nos hace espectadores de la cruz, sino participantes del misterio pascual. Por el agua y el Espíritu hemos sido configurados con Cristo. Por eso el perdón de Cristo no es solo ejemplo, es una gracia operante en nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que el bautismo nos hace una nueva criatura y nos concede la capacidad de vivir según Dios. Ahora miremos a nuestra sociedad. Nuestra sociedad dominicana lleva sus cruces propias. Una sociedad que también está crucificada. Existe una herida profunda en la conciencia social, la percepción de una justicia desigual. Cuando el pobre cae, la ley parece actuar con rapidez. Cuando el poderoso es señalado, el proceso parece dilatarse. Casos concretos en nuestras comunidades, como por ejemplo el del señor Apolinar Martínez Polín, animador de asamblea de la comunidad de Matabonita del Distrito Municipal de Las Gordas, reflejan el sentir de un pueblo que experimenta la justicia como una carga, no como garantía. Un día entero encarcelado sin haber matado a nadie, sin explicaciones, solo por haber denunciado una irregularidad de unos terrenos donde se nombró apellidos inmaculados bañados de poder. Lo soltaron pasadas las 10 de la noche, tildado como un delincuente. Por eso nosotros decimos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También podemos traer a nuestra memoria la tragedia del colapso en la discoteca Jet Set, que cobró la vida de más de 236 personas, entre ellas el merenguero Rubí Pérez. Dejó al descubierto una realidad inquietante, estructuras que no fueron supervisadas durante décadas. Y por eso nosotros decimos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Sin prejuzgar procesos judiciales, el dolor del pueblo revela una pregunta más profunda. ¿Quién responde por el sufrimiento de los más vulnerables? A esto se suman los escándalos de corrupción en el sistema de salud, donde recursos destinados a los pobres han sido desviados. Más de 15,000 millones de pesos robados al Seguro Nacional de Salud, dinero destinado al enfermo pobre, al niño con cáncer, al anciano que esperó sus medicamentos y se fue con las manos vacías. Un entramado de corrupción que se sostuvo durante años en el silencio de quienes debían vigilar. Por eso también hoy decimos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Están también las aguas de la presa de Atillo en Cotuí, el embalse más grande del Caribe insular, hoy teñidas de verde por la contaminación y el abandono. Pescadores que ya no pescan, familias que perdieron su único sustento, niños que beben lo que nadie debería beber. La creación enferma gritando lo que el poder prefiere no escuchar y esconder. Por eso también nosotros decimos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. García Márquez escribió sobre un coronel al que nadie le escribe. Cotuí conoce ese silencio. Lleva años enviando advertencias que nadie recoge. Esperanza degradada, esperando una respuesta que nunca llega, como si los pobres de esta tierra no merecieran que alguien en el poder le escribiera. El silencio de las autoridades también crucifica. Esa espera también una cruz. Como enseña el Papa Francisco, vivimos en una realidad donde todo está conectado y donde el clamor de la tierra y el clamor de los pobres se unen en un mismo grito. Ante esta realidad, hermanos y hermanas, el bautizado se encuentra ante una decisión: responder con odio o responder como Cristo. El perdón cristiano no es ingenuidad, mucho menos es silencio ante la injusticia. El perdón cristiano consiste en reconocer el mal, exige justicia, pero también rechaza reproducir la violencia. Como afirma el Papa Francisco, y con esto concluyo, el perdón no elimina la necesidad de justicia, sino que la sitúa en el horizonte más amplio de reconciliación. Cuando Cristo dice: no saben lo que hacen, no absuelve el mal, sino más bien revela su raíz. El pecado oscurece la conciencia humana y aquello que está oscurecido puede ser iluminado, y esa es la esperanza cristiana. Marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar, no puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito.
Perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. La segunda palabra estará meditada por el seminarista Francis Alsequies. Esta palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Debemos reconocer que no todo fue insulto y burla en torno a Jesús. Uno de los ladrones crucificados le injuriaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro respondía: ¿no tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena? Lo nuestro es justo, recibimos la paga de nuestros delitos, pero él, en cambio, no ha cometido ningún crimen. Y añadió: Jesús, cuando llegue a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra de Jesús en la cruz que nos relata San Lucas es una palabra de esperanza. Es la respuesta de la oración de uno de los dos hombres crucificados con él, el buen ladrón. Ante Jesús, entra en sí mismo y se arrepiente. Se da cuenta de que se encuentra ante el Hijo de Dios y le suplica: Jesús, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. De inmediato, el Señor da respuesta a esta oración, consciente de que a través de esta palabra abre nuevamente al hombre el camino hacia el paraíso de Dios. Jesús da la firme esperanza de que la bondad de Dios puede tocarnos incluso en el último instante de la vida, y la oración sincera, incluso después de una vida equivocada, encuentra los brazos abiertos del Padre que espera el regreso del Hijo. En el contexto de la sociedad dominicana, esta promesa es un llamado a superar la desesperanza provocada por la inseguridad, la violencia y el alto costo de la vida, recordando que el bautizado está llamado a vivir desde ya esa vida nueva en Cristo. Jesús no murió en un trono, sino entre dos excluidos sociales, dos hombres que el sistema de su época consideraba desechable. Uno de ellos, ante la desesperación, solo sabe reclamar y maldecir. El otro reconoce su error y ve en el rostro de Cristo no a un condenado, sino a un rey. Esta escena se proyecta hoy en nuestras calles, en nuestras comunidades, en nuestro pueblo de San Francisco de Macorís. Muchos hermanos nuestros se sienten crucificados por la inseguridad y la delincuencia que les obliga a vivir tras las rejas de hierros. La violencia intrafamiliar, la falta de oportunidad y la amenaza de ciertas ideologías contrarias a los valores cristianos. Hoy Jesús, al igual que el buen ladrón, vuelve y nos repite las mismas palabras, ofreciéndonos dignidad y pertenencia a Él. El bautismo nos une a la muerte y resurrección de Cristo. No es un rito del pasado, sino la garantía de que somos ciudadanos de ese paraíso que comienza aquí. Al ser bautizados, recibimos las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Esta esperanza no es una espera pasiva, sino un compromiso que transforma nuestra realidad dominicana en reflejo del paraíso, frente a los falsos paraísos del narcotráfico,
el juego de azar o el consumo desenfrenado que solo deja vacío. La promesa del Señor es una certeza de vida eterna y compañía divina. Cuando Jesús dice, hoy, nos invita a actuar ahora mismo, a manifestar nuestro compromiso bautismal desde la honestidad frente a la corrupción, siendo capaces de ser testigos de la verdad en un sistema que a veces premia el engaño. Ser solidario frente al ser humano que tiene situaciones precarias y ser ente de paz frente a la violencia, renunciando al ojo por ojo para abrazar el perdón que Jesús ofreció desde la cruz. Al finalizar esta segunda palabra, supliquemos al Señor que nos permita reconocer nuestras fragilidades, sepamos aferrarnos a su misericordia, como lo hizo el buen ladrón, y de esta manera entrar en el paraíso de Dios, escuchando siempre en nuestro corazón, hoy estará conmigo en el paraíso. Suplicios y tormentos, el buen ladrón padece, y así le compadece, y exclama su oración, y exclama su oración. Al reino cuando llegues, acércame contigo, hoy estarás conmigo en la celeste Sión, hoy estarás conmigo en la celeste Sión. Tercera palabra, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. El padre Kelvin Brito, vicario parroquial de la parroquia Sagrada Familia, reflexiona con nosotros esta tercera palabra. A la luz del texto de Juan 19, 25-27, contemplamos a Jesús en la cruz, acompañado por su madre y el discípulo amado. En ese momento se entrega el total. Jesús realiza un gesto profundamente significativo. Confía a su madre al discípulo y el discípulo a la madre. No es solo el acto de cuidado humano, sino una manifestación de una nueva realidad espiritual. Nace la familia, nace la iglesia. En esa palabra se entrecruzan tres miradas: la entrega, la contemplación y el amor. Jesús, en el culmen de su sacrificio, no solo redime, sino que une. María es entregada como madre a toda la humanidad, y el discípulo amado, en él estamos todos representados, todos los bautizados. Desde ese momento, cada creyente recibe a María como madre. Y cada uno de nosotros es llamado a acogerla en la vida como discípulo, como hizo el discípulo. Aquí además se ilumina el sentido del bautismo. Por él, no somos individuos aislados, sino hijos en el Hijo, miembro de una familia, pueblo que camina unido. El bautismo nos incorpora a esa nueva relación donde Dios es Padre y María es Madre,
donde todos somos hermanos, llamados a vivir en comunión. Para vivir esta comunión de hijos e hijas de Dios, debemos tener nuestra mirada fija en Jesús para poder vencer los desafíos de divisiones familiares, de indiferencia, violencia, migración y una cultura que muchas veces debilita los lazos comunitarios. Frente a esto debemos reflexionar, porque el bautismo, en él no solo somos personas, somos todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Formamos parte de una gran familia, la iglesia, realidad que ha de vivirse en nuestros barrios, comunidades, parroquias. El bautismo nos hace hermanos que debemos cuidarnos unos con otros, como es el caso de María y de Juan. Comunidad que acompaña especialmente al que sufre, al pobre, al desconsolado. María, al pie de la cruz, nos enseña el camino hacia la santidad en la persona de mismo Jesús, a los pies de Jesús. Ella sufre profundamente en el corazón de madre, pero no deja de contemplar al amor de los amores. Es modelo de oración, de fidelidad, de entrega. En ella vemos reflejada a tantas mujeres que con su fe silenciosa sostienen la vida, acompañan a sus hijos y sirven a la iglesia sin esperar recompensa. Mujeres que del dolor o la desesperanza encuentran en la oración la fortaleza y el sentido total de su vida. Hoy Jesús nos vuelve a decir, ahí tiene a tu madre, ahí tiene a tu hijo. Es decir, cuídense unos a otros. Que esta palabra nos impulse a fortalecer nuestra familia, construir comunidades más sólidas, vivir nuestro bautismo no como un recuerdo, sino como un compromiso diario de pertenencia a una familia que camina en unidad, con proyectos comunes y que reconoce a María como madre. Ella nos llama a ser una iglesia que contempla, que ama y sirve. Pueblo unido en la fe, que hace de cada comunidad un hogar donde todo tiene un lugar. Si se acaba el vino en tu vida hoy, ahí tienes a tu madre. Si solo hay tinajas pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. La cuarta palabra será meditada por el Padre Zacarías Castro Restituyo, rector del Santuario Getsemaní, director de Cáritas Diocesana. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta cuarta palabra
desde el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, 46 y Marcos 15, 34. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento más tenso de su pasión, cuando el dolor alcanza su punto culminante, Jesús pronuncia desde la cruz una de las palabras más conmovedoras en el Evangelio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eran alrededor de la hora nona. Su grito fue fuerte, desgarrador, escuchado por todos los que estaban allí. Algunos pensaban que llamaba al profeta Elías, pero en realidad Jesús estaba evocando el Salmo 22, una oración que comienza con el dolor del abandono, pero que termina en confianza y en esperanza en Dios. Este grito no es solo una expresión de un sufrimiento físico, es el clamor de quien ha cargado sobre sí el dolor del mundo. Jesús sufre en su cuerpo los golpes, la flagelación, la corona de espinas, la crucifixión. Pero también Jesús sufre en su interior la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de sus discípulos, las burlas, las injusticias y el rechazo. Y en medio de todo esto ocurre algo que nos sobrecoge. Jesús experimenta el silencio de Dios. No es que el Padre lo haya abandonado. Jesús asume hasta el fondo la experiencia humana del dolor, de la soledad, de la aparente ausencia de Dios. Él entra en la noche más oscura del ser humano. No significa que ese verbo abandonar en la Sagrada Escritura, que tiene un lugar fuerte y que hoy Jesús, al suplicar, implica que hay situaciones más duras en la vida, que hoy somos nosotros testigos de ella, donde hay rechazo desde el seno familiar, donde hay traición, enfermedad, en la soledad y en la justicia. Sus heridas que hoy también siguen presentes en nuestras familias y en nuestra sociedad. ¿Cuántas personas tenemos que decir sienten hoy el abandono? Aquellas que son víctimas de la violencia, de la injusticia, de la pobreza, de la indiferencia de su prójimo y de los que nos dirigen o nos gobiernan. ¿Cuántos viven en silencio su dolor, sintiendo que nadie los escucha, ni siquiera Dios? En ese grito Jesús, todos ellos están presentados todo tipo de personas en todas circunstancias. Pero esta palabra no es un grito de desesperación sin sentido. Es una oración que nos da pie
al salto de la oscuridad a la luz. Incluso en la oscuridad Jesús sigue diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No rompe esta súplica o este grito, no rompe su relación con el Padre, sino Jesús confía plenamente en Él, no deja de confiar. Y ahí está la clave para nosotros. Cuando sentimos que Dios calla, cuando la vida pesa, cuando el dolor nos alcanza, también nosotros podemos seguir llamando a Dios Padre. También nosotros podemos gritar por un grito de súplica como Jesús. Por ello, la cruz nos enseña que Dios no está ausente en el sufrimiento. Está presente, aunque no lo sintamos. Está actuando, aunque no lo comprendamos. Por eso, esta palabra de Jesús nos invita a mirar nuestra propia vida, a reconocer nosotros momentos de abandono, pero también a descubrir que no estamos solos, que Él camina con nosotros. Hoy, en medio de tantas heridas en el mundo, violencia, división, egoísmo, desesperanza, esta palabra sigue resonando con fuerza. Pero también hay signos en medio de una aparente soledad de esperanza. Personas que aman, que ayudan, que acompañan, que resisten el mal haciendo el bien. Como nos recuerda el apóstol Pablo, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y como nos ha enseñado el Papa Francisco, basta una persona buena para que haya esperanza. Hoy Cristo nos invita a ser esa persona que albergan los mismos sentimientos de Cristo, a no ser espectadores del dolor, sino respuesta viva del amor de Dios. Y termino, queridos hermanos y hermanas, invitando a que nos detengamos a escuchar los gritos de nuestro pueblo. No solo gritos de dolor, sino gritos de súplica, gritos de confianza, gritos de esperanza, y poder seguir clamando, muchas veces incluso con el silencio, en los hogares, en las escuelas, en las cárceles, en los hospitales, en los ancianatos, en las calles. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo está en cada uno de ellos, esperando consuelo y justicia, cercanía y amor. Que estos días santos nos muevan no a pasar de largo meramente como acontecimiento de moda, sino a convertirnos en esperanza viva que late en el corazón de nuestros hermanos. Yo aquí sin ti, clamando tu amor en mi dolor. Hoy vengo a cumplir, Señor, fiel a ti, a tu voluntad. Eli, Eli, lama sabachthani.
mi soledad, invoco tu auxilio y tu piedad, y grito Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La quinta palabra, tengo sed, estará meditada por el Padre Teobaldo Rosario, párroco de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, director diocesano de la Pastoral Familiar. Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Es esta la palabra más radicalmente humana que Jesús pronunció en la cruz. Al oírla, uno entiende que Jesús estaba muriendo de una muerte verdadera, que el que está en la cruz es un hombre y no un superhombre que no conocería la muerte, o un fantasma que no la sintiera con toda su crudeza. La sed es uno de los más terribles tormentos de los crucificados. Cuando se pierde la sangre, se experimenta enseguida el tormento de la sed. Jesús había perdido ya mucha sangre. En el huerto de Getsemaní, dice la palabra, sudó gotas de sangre. En la flagelación, con la corona de espinas, en el camino del Calvario con la cruz a cuestas, y en la crucifixión. En lo alto de la cruz se iba desangrando poco a poco. No es extraño que suplicara por un poco de agua, pero, como narra San Marcos, le ofrecieron vinagre mezclado con hiel, una especie de droga para que el dolor del crucificado no fuera tan amargo. El vinagre y la hiel eran el analgésico para el dolor. Sin embargo, Jesús lo rechazó. No quiso nada que impidiera el valor de su entrega por la humanidad. También hoy existen soldados, emisarios de la maldad, que nos ofrecen la droga del placer, del dinero fácil, del ruido, de la distracción, del vacío interior. Nos aturden y nos ofrecen una forma de vida y de consumo que nos destruyen. Por esa razón, abundan los nuevos templos dirigidos al consumo hacia los que acude la humanidad. Y viviendo de esa forma, ahondamos más la sed que tiene Jesús de santidad y de salvación, como bien reza nuestro lema de este año: bautismo y sinodalidad, camino de santidad. Cuando los matrimonios no viven para el amor verdadero, ahondan la sed de Cristo en la cruz. Cuando los consagrados no servimos desde nuestra propia identidad, que es configurarnos con Cristo, hacemos más aguda su sed en la cruz. Cuando los empresarios, gobernantes y líderes no ejercen su autoridad como servicio honrado, también se profundiza más la sed de Cristo. Y aquí hemos escuchado en esta primera palabra cómo describía el Padre Luis Ramón todas estas realidades que nos atormentan, que nos sacuden como sociedad, que roban el derecho a la población. Cuando cada ciudadano vive de cualquier forma, produce también la sed de Cristo en la cruz. ¿De qué tiene sed Jesús? Tiene sed de nuestra santidad y de nuestra salvación. Nuestro Señor Jesucristo desea profundamente salvarnos.
Para ello paga el precio de la cruz, como lo ha dicho tan bellamente San Ireneo y citado tanto en la iglesia, la gloria de Dios es que el hombre viva. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, se nos habla de una nube ingente de testigos que han saciado la sed de Cristo viviendo santamente, y son ellos nuestro estímulo para correr nosotros con constancia en la carrera que nos toca, apunta San Pablo en dicho texto. La vida de ellos no fue una vida perfecta, pero aún en medio de sus imperfecciones y caídas, siguieron adelante y se esforzaron por agradar al Señor con su vida. Es este el vinagre y la hiel que quiere Jesús y que nosotros debemos esforzarnos en ofrecer a los labios secos de Cristo, como le han ofrecido los santos. Son esta cantidad, esta nube ingente de testigos, los que iluminan en esta sociedad, no los que brillan. Como le dijo el mismo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal y la luz de la tierra. También tenemos el estímulo de los santos de la puerta del lado, decía el Papa Francisco en ese texto de 2018 que invitaba a la santidad, que miremos a los santos de la puerta de al lado, aquellos que nos rodean y no logran millones de seguidores en redes sociales ni se hacen populares, pero apagan constantemente con su vida la sed de Jesús, con el reconfortante esfuerzo de su vida, y así también animan nuestros actos. Son esos santos de al lado, los padres de familia, que educan con entrega y amor a sus hijos, los hombres y mujeres que trabajan arduamente para llevar el pan a su casa de manera honrada, prefieren el pan de la honradez al pan de la mentira en la abundancia y en el engaño. Son también los enfermos que soportan con fe y paciencia su sufrimiento, aún vulnerados sus derechos a una salud digna. Son también los consagrados que por el reino de Dios van muriendo cada día en su entrega silenciosa en sus comunidades. Son también los adolescentes y jóvenes que no se rinden ante la idolatría del tener, del placer, de lo fácil, de la admiración por los que brillan por su fama y sus riquezas, pero no ilumina la vida de nadie, porque a la hora de la verdad no son testigos, sino momias. Están también los matrimonios que con amor fiel y perseverante van haciendo visible el reino de Dios. Están también los abuelos y adultos mayores que aún, como dice la Escritura, en la vejez siguen dando fruto. Todos estamos llamados a apagar la sed de santidad y salvación que tiene Cristo en la cruz, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio de la fe, la esperanza y la caridad en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra, como dice San Ignacio de Loyola, allí donde te planten, haz crecer, germinar, florecer y dar fruto. Si soy consagrado, debo esforzarme por ser santo, viviendo la vocación con alegría y entrega. Si soy casado, debo ser santo, amando y ocupándome de la esposa o el esposo, de lo propio del matrimonio. Si trabajo, debo ser santo, cumpliendo con honradez y competencia mis labores, esforzándome por servir con alegría, siendo creativo y entregado. Si soy padre, abuelo o abuela, debo ser santo, enseñando con paciencia y dedicación a los niños a seguir a Jesús, imitando sus virtudes humanas y espirituales. Si tengo algún cargo público o privado y ejerzo la autoridad, debo ser santo, luchando por el bien común y renunciando a mis intereses personales, los cuales pueden convertirme en la vergüenza de mi familia y de la sociedad. Debo ser santo también caminando por la vida con respeto a las leyes civiles, creando fraternidad y descubriendo el valor de la pluralidad que envuelve al mundo, sabiendo que a pesar de todo, el otro es un sacramento, es decir, una cosa sagrada. El otro es mi prójimo,
a quien debo amar, respetar y cuidar, sin importar su credo religioso, su partido político o su forma de ver la vida. Debo ser santo cuidando la casa común, que es nuestro medio ambiente, regalo de Dios. Debo ser santo evitando la ira, los insultos, los enfados, las murmuraciones y la maledicencia. Debo ser santo también reclamando mis derechos como ciudadano y como cristiano, pero de igual forma ofreciendo el testimonio de una vida entregada. Si ofrecemos a Jesús crucificado el agua dulce de la santidad y de un alma educada en el amor y en la fe, apagaremos su sed, mojaremos sus labios secos, y Él apagará nuestra sed de plenitud, como lo ha prometido. Como has sido fiel en lo poco, se te fiará más. Pasa al banquete de tu Señor. Sed tengo de un amigo, sed tengo de amor, sed tengo que un humano muestre comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de ellos ten compasión. La sexta palabra estará meditada por el diácono Julio César de la Cruz Rosario, que presta su servicio en esta parroquia Catedral Santa Ana. Todo está cumplido. El evangelista San Juan, en el capítulo 19, versículo 30, nos dice que Jesús, tras beber el vinagre, exclamó con fuerza: todo está cumplido. Estas no son las palabras de un hombre derrotado que exhala su último suspiro. Es el clamor de victoria de quien ha terminado una obra maestra. No significa simplemente se acabó, sino se ha llegado a la meta. Es el grito del arquitecto que coloca la última piedra, del artista que da la última pincelada, del hijo que ha sido fiel hasta el extremo. Para entender la magnitud de esta palabra, debemos mirar tres dimensiones teológicas. Primero, el lenguaje de la alianza. Desde el Génesis, la humanidad arrastraba una deuda de desobediencia. Al morir, Jesús firma con su sangre el acta de nuestra libertad. La deuda está cancelada. La gracia es total. La segunda dimensión, la consumación de las Escrituras. Como enseña San Agustín, Cristo es el lector y cumplidor de las promesas. En su cuerpo llagado se encuentran el siervo sufriente de Isaías y los lamentos de los salmos. Nada quedó al azar.
Él tejió hasta el último hilo de nuestra salvación. La tercera dimensión, el sacrificio perfecto. Santo Tomás de Aquino nos explica que la pasión de Cristo fue superabundante. Al decir todo está cumplido, Jesús nos indica que ya no se necesita más sangre de animales ni sacrificios temporales. Él, como sumo sacerdote y víctima, ha restaurado la creación entera. Para nosotros, lo que hemos pasado por las aguas del bautismo, el todo está cumplido no es un eco lejano, es nuestra hoja de ruta. Al ser bautizados, fuimos injertados en Cristo. Por lo tanto, su fidelidad debe ser la nuestra. No somos llamados a ser entusiastas de un momento, sino testigos de la perseverancia. La vocación del bautizado no es una carrera de 100 metros, es un maratón de fidelidad. Sin embargo, en nuestra realidad dominicana, nos enfrentamos a dos grandes tentaciones que desvirtúan nuestro bautismo. Primero, la fe de las emociones pasajeras. Muchos se bautizan, se confirman, asisten a retiros y se encienden por un momento. Pero ante la primera dificultad, la llama se apaga. El bautizado fiel no es el que empieza con ruido, sino el que termina en silencio, sosteniendo la vela de su fe hasta el último suspiro. Y segundo, el divorcio entre el rito y la vida. El bautismo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Ser sacerdote en la vida diaria es ofrecer nuestro trabajo bien terminado. Ser profeta es denunciar lo mal hecho y la mentira. Ser rey es tener el señorío de cumplir nuestra palabra, cueste lo que cueste. Ser fiel hasta el final es entender que el bautismo no es un certificado guardado en una gaveta, sino una identidad que se sella con el cumplimiento del deber. Si Cristo no abandonó la cruz cuando el dolor era insoportable, el bautizado no puede abandonar sus principios cuando la conveniencia, la corrupción tocan a su puerta. Nuestra vocación no es el éxito inmediato, es la fidelidad sostenida. Hoy el Señor nos recuerda que la gloria no es para el que comienza con alegría, sino para el que persevera hasta el fin. En cada proyecto que dejamos a medias, en cada promesa rota y en cada ahí se va, estamos traicionando nuestra dignidad de bautizados. Hermanos, que nuestro paso por este mundo no sea una serie de capítulos inconclusos, que al final de nuestros días, cada uno de nosotros en su familia, en su trabajo, pueda mirar al Padre y decir con la humildad del siervo y la autoridad del Hijo: misión cumplida, he sido fiel hasta el final. Hoy, al escuchar todo está cumplido en nuestras calles dominicanas, la realidad nos golpea. Mientras Cristo lo dio todo, nosotros a veces vivimos en la cultura de la ahí se va. Vemos proyectos sociales que se quedan a medias, promesas políticas que nunca se cumplen y leyes que son letras muertas. Vemos la falta de compromiso en el hogar, en el trabajo y hasta en nuestra fe, donde a veces somos cristianos de figureo, pero no de cumplimiento ético. Si la obra de Cristo está cumplida y es perfecta, ¿por qué nuestra realidad nacional se siente tan incompleta? Si el sacrificio de Cristo fue total,
¿Por qué en nuestra República Dominicana seguimos viendo sacrificios parciales? ¿Por qué se queda a medias el compromiso del funcionario con su pueblo, del padre con sus hijos o del ciudadano con la ley? Cristo no dijo hice lo que pude. Él dijo todo está cumplido. Nuestra identidad como pueblo que lleva la cruz en su escudo nos obliga a no ser cristianos de medias tintas, sino hombres y mujeres de palabra que terminen la obra de bien que Dios les ha confiado. Proclamar que todo está cumplido es un reto para nuestro país. Si Cristo no se bajó de la cruz hasta terminar su misión, nosotros no podemos llamarnos cristianos si dejamos nuestras responsabilidades a mitad de camino. La victoria final no es del corrupto ni del que engaña, sino de aquel que, como Jesús, es capaz de sostener su palabra hasta el final. Que esta sexta palabra de Jesús en la cruz no se quede atrapada en las paredes de este templo, ni se pierda en el eco de las procesiones, sino que resuene en la conciencia de cada uno de nosotros, y que por la gracia de nuestro bautismo y la fuerza de nuestra fe, podamos mirar al cielo con la frente en alto y decir con humilde victoria, todo está cumplido. Todo está cumplido. Estoy aquí fiel a tu voluntad. Todo fue consumado. En tu presencia, Padre, quiero estar. Es tiempo de regresar a tu casa una vez más, Señor. Tu obra está hecha aquí. Contigo, Dios, quiero estar. Llámame y llévame a ti. Toma lo poco que queda de mí. Es tuyo lo poco que queda de mí. La séptima y última palabra de Jesús desde la cruz será meditada por el Padre Gerson Núñez, rector del Seminario Menor San Francisco de Asís, director de la Obra Diocesana de las Vocaciones. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me corresponde reflexionar sobre la séptima palabra de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas capítulo 23, versículo 46, con el tema la confianza total en Dios que conduce a la vida nueva. Esta palabra no es un grito de desesperación, no es una expresión de derrota, es una oración, es un acto supremo de confianza en la bondad de Dios Padre. Es una palabra que brota del amor filial del Hijo que obedece al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 27, Jesús nos dice: no hago nada por propia iniciativa, sino hablo lo que el Padre me ha enseñado. Solo hago lo que a Él le agrada. Jesús expresa su fidelidad y confianza ante el dolor y el sufrimiento. En la cruz deposita su vida en manos de Dios Padre. Jesús muere como vivió, confiado en el Padre, pues en comunión con Él no hace nada fuera de la voluntad salvadora del Padre. Por eso nos dice: yo no hablo por mi cuenta, el Padre que me envió me ha mandado lo que he de decir y hablar.
Esta palabra es una entrega que revela el corazón de Jesús en el momento doloroso de su vida. No se encierra en el sufrimiento, sino se abre al Padre. Por eso no le quitan la vida, Él la entrega. No se aferra, se abandona. Jesús transforma la muerte en un acto de amor y confianza. La cruz en Jesús deja de ser un fracaso y se convierte en un lugar donde el Hijo se pone totalmente en manos del Padre para redimirnos. Decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no es solo un último aliento, no es una simple súplica de Jesús en la cruz, sino la expresión de una confianza absoluta que se abandona sin reserva al amor fiel de Dios. En ese instante donde humanamente todo parece fracaso, Cristo revela que la verdadera vida no se pierde cuando se entrega, sino que se plenifica en la confianza total al Padre. Su entrega no es una resignación pasiva, sino un acto libre de obediencia y de amor que se manifiesta en Dios en la entrega total, poniendo nuestra vida. Así, la cruz se convierte en el umbral de la vida nueva. Confiar en Dios hasta el extremo abre el camino a la salvación. Esta palabra nos invita como creyente a vivir en esa misma dinámica pascual, donde cada experiencia de dolor, incertidumbre o entrega vivido en la fe se transforma en semilla de vida eterna. Porque quien se abandona en Dios nunca queda defraudado, sino que es conducido, incluso a través de la muerte, llega a la plenitud de la vida. La confianza verdadera no nace cuando todo está bien, sino cuando todo parece derrumbarse, pero la fe está firme. Confiar en Dios no es sentir seguridad, es decir, creer que Él sigue siendo el Padre incluso en los momentos de dolor, de oscuridad y muerte. La confianza abre el camino a la vida nueva. En esta realidad está la clave de nuestra fe. Quien se entrega al Padre no se pierde. Quien confía hasta el final es levantado. Quien se abandona a la providencia de Dios recibe vida nueva. Hoy más que nunca esta palabra no podemos desencarnarla de nuestra realidad. Un pueblo que sufre, clama y está crucificado por el sistema. Somos un pueblo que siente el peso de un sistema de salud muchas veces insuficiente, que experimenta inseguridad en los barrios y en las comunidades. Vive el dolor de familias heridas, de jóvenes sin oportunidades, carga con el cansancio, el día a día luchando por salir adelante. Hay madres que lloran, padres angustiados y nuestros jóvenes confundidos. Nuestros ancianos están olvidados. Hay un grito silencioso que sube al cielo: Señor, ¿hasta cuándo? Y eso se demuestra cuando vemos políticas que buscan destruir nuestros recursos naturales con la minería sin importarle el medio ambiente. En medio de esta realidad también brota una súplica confiada: Padre, en tus manos ponemos nuestra vida, nuestra nación, nuestro futuro. Hoy tenemos que aprender a vivir de la mano de Dios. Dejar que Él tome el control de nuestra vida es saber que no todo depende de nosotros. Hay momentos donde solo queda confiar. Pues la fe madura no necesita entenderlo todo, necesita apoyarse en Dios. Saber que la mano de Dios no destruye, es todo lo contrario, sostiene y alimenta. En esta experiencia de la cruz, Jesús nos enseña que la fe no se limita al sufrimiento, pero le da sentido. La confianza no evita la lucha, pero la llena de esperanza. Esta palabra no es solo para que tú y yo la proclamemos en el Viernes Santo, es para cada día decir:
Padre, en tu mano pongo mi vida, mis luchas, mis miedos, mi familia, mi proyecto, mi futuro. Pues tengo la certeza de que quien aprende a vivir así, descubre que Dios no abandona al que se pone en sus manos. Dios no defrauda al que confía en Él. Dios transforma la entrega generosa del corazón en vida nueva. Después de escuchar las últimas palabras de Jesús, podemos nosotros decir que en ellas se comprende el misterio de la pasión, no como un relato del pasado, sino como un acontecimiento presente. Es una palabra que está viva, que sigue resonando en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra vida creyente. Por eso, en este día, damos gracias al Señor porque nos enseña una vez más que su palabra no pasa nunca, es siempre actual. Agradecemos también a los sacerdotes, al diácono Julio César, al seminarista Francis, Padre Teobaldo, que tuvo que salir para llegar a tiempo a los oficios de su parroquia, Padre Luis Ramón, Padre Kelvin, Padre Zacarías, Padre Gerson, que han meditado estas palabras con nosotros. Agradecemos también al coro Joyas del Señor que nos ha acompañado por estas hermosas canciones. Agradecemos la transmisión en vivo de este sermón de las 7 palabras a Telenor y también el canal de nuestra Catedral Santa Ana, que sirve como estación principal para la señal que luego transmite Telenor. Gracias por este esfuerzo, por los recursos destinados para esto, porque como sabemos, una hora en la televisión cuesta mucho dinero. Y Telenor hace el esfuerzo, también lo estamos haciendo aquí, para ir adecuando los equipos para que nuestras transmisiones sean cada vez de mayor calidad y podamos seguir evangelizando a los que no pueden venir al templo. Gracias a todos y vamos a pedirle al Señor que siga acompañándonos. Por favor, les invito a ponerse de pie para la oración final, recordando que a las 3 estaremos iniciando el oficio de la pasión del Señor. Oremos. Señor Jesús crucificado, al terminar esta meditación de tus últimas palabras en la cruz, te damos gracias por el amor con el que entregaste tu vida por nosotros. Haz que nunca olvidemos que por el bautismo hemos sido llamados a vivir una vida nueva, a caminar como hermanos y a buscar cada día la santidad de vida. Fortalece nuestra fe, consuela a quienes sufren, sostén a tu iglesia en su misión y haz que el testimonio de tu cruz ilumine nuestro caminar. Que María, tu Madre, que permaneció fiel al pie de la cruz, nos acompañe siempre y nos ayude a seguirte con fidelidad hasta participar un día de las alegrías de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy no tenemos bendición, así que agradecemos a la transmisión y con esta pequeña canción pues nos despedimos de los que están viéndonos en la televisión y a través de nuestro canal y a las 3 conectamos nuevamente
para la transmisión del oficio de la pasión. Un cierto día al tribunal alguien llevó al joven Galileo. Nadie podía imaginar cuál era tu intención, qué crimen cometió. Su caridad al denunciar miró la posición de los privilegiados y mataron a Jesús de Nazaret. Y en medio de ladrones él murió en la cruz, pero el mundo no conoce a ese Jesús. En cada momento cuenta. Telenord está contigo. Semana Santa Telenord 2020.